Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén muy juiciosos ahora en este regreso a nuestras lecturas con un invitado muy especial. ¿Cómo es que se llama? Mister ¿Mister? Uy, por ahí apareció alguien. Watson. ¡Llegó Mr. Watson! Hola Mr. Watson, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo te fue en estas vacaciones largas para ti? Uy, dormí cantidades. Bueno, ¿te acuerdas del libro que estamos leyendo? Claro, profe. Que se llama Odisea en Birmania, Ajá. que es la vida de un hombre que se llama... El que le duele en el Hudson. Bueno, estamos grabando este video justo cuando está sonando nuestra alarma de quedarnos en casita. Bueno, estaba leyendo la vida de Adoniram Hobson, ¿cierto? Adoniram Hudson, sí, profe, ese. Muy bien, Ese entonces mismitico. recordemos que el capítulo anterior se llamaba Viaje a ninguna parte y que todos nuestros chicos junto con el querido Mr. Watson estaban muy preocupados pensando ¿cuándo será que le va a pasar algo bueno a este hombre? ¿Sí te acuerdas? Sí, porque es que, profe, la verdad es que él debería llamarse Pacho sin Fortuna Hudson. Ay, no. Acuérdense que todo lo que pasa en nuestra vida obra Para bien, profe. muy bien, porque viene de parte de Dios. A veces no siempre las circunstancias son tan chéveres, pero Dios siempre nos está cuidando. O sea que a pesar de lo malo, aún así podemos aprender de Dios. Claro, porque Dios siempre nos está enseñando. Wow. Entonces, resulta que el capítulo de hoy que los chicos están leyendo, que en realidad esta sería la segunda vez que lo leen, ahora lo están leyendo junto con nosotros, se llama Audiencia Real. ¿Audiencia quién? Real. Real. Chanfle. No porque esta audiencia sea real de que es verdad o algo así, no, es porque es la audiencia con el rey. Oh. Bueno, entonces vamos a leer, ¿listo? Listo, Dice, profe. 6 semanas después, mediado el mes de septiembre de 1818, llegaban a Rangún los dos nuevos matrimonios misionarios. ¿Te acuerdas que iban a llegar unas nuevas familias? Claro, ya Bueno, no iban a estar tan solitos. ya no iban a estar tan solitos. Adoniram, quien había ido al muelle a recibirlos, se sorprendió en un principio ante la juventud de los recién llegados. Edward Whitlock tenía 22 años y su esposa Elisa 20. Jovenciticos, Súper profe. jovencitos, eso quiere decir que para servir a Dios no hay edad. Uf, yo quiero servirle a Dios, profe. Muy bien, yo creo que nuestros chicos también. James y Lucy Coleman tenían 23 años cada uno. Como Pero- su edad, profe. Bueno, esperaría tener 23. Gracias por eso. Ok, pero en ese momento recordó que él mismo tenía 24 años cuando salió de Nueva Inglaterra en su primer viaje misionero. Al igual que él, cuando pudiera faltarle sabiduría y experiencia, lo suplirían con entusiasmo. Los nuevos misioneros poseían también unas cualidades primordiales: la adaptabilidad. Nadie se quejaba de la falta de espacio en la casa misionera, ni de las nuevas comidas hechas con ingredientes extraños como el curry y otras especias y ¿El verduras. curry? Sí, resulta Así le decimos a un amigo. bueno, el curry son El como Curry Gómez. especias que en esta cultura usan mucho, ¿listo? Entonces, habíamos dicho que verduras tropicales totalmente desconocidas en Nueva Inglaterra. Apenas unos días después de su llegada, dos nuevos misioneros se hallaban inmersos en el complicado aprendizaje del idioma birmano. Acuérdate que ese idioma no es tan fácil. No, eso es tan fácil. Eso es facilísimo. Sí, así como estabas aprendiendo inglés. Claro, yeah. Bueno, ayudados en gran medida por aquellos libros que Adoniram había escrito, el de gramática y el diccionario, pero el decidido comienzo de los misioneros sufrió un paro repentino. Al caer enfermos el mismo día, James Coleman y Edward Whitlock, ambos estaban con mucha tos y se quejaban de un fuerte dolor de pecho. No. Adoniram no era médico, pero sabía que aquellos síntomas se caracterizaban de algo llamado la tuberculosis. No puede ser, profe. Pero estos recién llegados y les cayó la roya. Es que es difícil vivir en otras culturas. Bueno, tras muchas semanas de cuidados constantes, James Coleman comenzó a dar muestras de una recuperación, pero Edward Whitlock continuaba perdiendo peso y vitalidad.
Paralelamente, algo igual terrible comenzó a sucederle a su esposa, Elisa. No. A medida que el cuerpo de Edward se ponía más enfermo, lo mismo le ocurría a la disposición mental de Elisa, incapaz de aceptar que su esposo estaba muriendo de tuberculosis. La joven esposa empezó a imaginar que la gente en la casa misionera estaba empleando algún medio secreto para acabar lentamente con sus vidas. Finalmente, Elisa determinó que la única opción para salvar a su marido era que ambos escaparan. Uy, no, profe, tuberculosis. Imagínese que en el colegio a mí me enseñaron de los tubérculos, pero no conocía el lisis, o sea, el tubérculos y los lisis. O sea que cuando uno se come los tubérculos, como la papa, como todo eso, ¿le da eso? No, la tuberculosis es una enfermedad muy diferente a la comida, ¿listo? Bueno, entonces recordemos eso que acabamos de leer. Esta mujer estaba teniendo crisis mentales por la enfermedad y ahora se estaba imaginando, querido Watson, que estos misioneros querían atacarlos a ellos cuando no era real. Oh, por Dios. Entonces, ella determinó finalmente que la única opción para salvar a su marido era que ambos escaparan. Wow. De Rangún, Adoniram y Anne le suplicaron que cambiaran de parecer, pero ella insistió en viajar en el barco hasta la India con su marido, gravemente enfermo. No puede ser. Una semana después de su marcha, en medio de una lenta tormenta, Edward Whitlock empezó con sus últimas fuerzas, se subió hasta la cubierta del barco y se arrojó al mar, donde murió ahogado. Adoniram nunca volvió a escuchar noticias de Elisa. No se supo. No, nunca más. James Coleman no corrió la misma suerte y se recuperó plenamente, después de estar en las mismas puertas de la muerte durante largos meses. Una vez recuperada la normalidad en casa de la misión, Adoniram decidió que había llegado el momento de dar un paso más arriesgado. Anne y él habían dedicado 6 años a aprender la lengua birmana, a contar historias bíblicas y a traducir las escrituras, pero no habían podido encontrar un lugar en el cual los birmanos se sintieran a gusto para sentarse a hablar con ellos. El número de birmanos que visitaba la casa de la misión era muy escaso desde que llegó el nuevo virrey. Claro. Los Hudson necesitaban encontrar un lugar neutral en donde poder reunirse con los birmanos. El lugar neutral vino en la forma de un trozo de tierra que se puso en venta en la parte posterior de la misión. El límite frontal del terreno lindaba con el camino de la Padoga, que era la calle principal de Rangún. Adoniram. ¿Un lugar neutral, profe? Sí, O sea, ni un polo positivo ni negativo, sino neutro. O sea, neutral, ¿qué quería decir? Que no fuera un territorio cristiano ni fuera un territorio birmano, sino que fuera como un punto donde ambas culturas podrían reunirse sin decir, pero es que esto es de los cristianos, pero es que esto es de los birmanos. No, era un punto neutral para que estas culturas pudieran encontrarse. Adoniram compró la tierra y con la ayuda de James Coleman se propuso edificar un sayat, que es un edificio abierto con techo, pero sin paredes, en el cual los birmanos, en especial los que venían de peregrinaje, se reunieran para hablar, y puesto que siempre había alguna peregrinación a Padoga de Shugdagon, situada al final del camino de la Padoga, miles de personas pasarían a diario por delante de Sayat. El edificio se terminó de construir a comienzos de abril de 1819. 1819, profe. No. Se mirará por dónde ser 1819. Imagínate. Profe, yo creo que en ese año pasó algo muy importante aquí en Colombia. ¿Será que nuestros chicos saben? Les vamos a dejar esa tarea. Recordemos, ¿qué les quieres dejar de tarea? O sea, quería preguntarles, amiguitos, ¿ustedes saben qué pasó en el año de 1819? Si alguno de ustedes sabe, lo puede dejar en los comentarios. ¿Listo? Ahora seguimos. Se mirará. ¿Por dónde se mirará? Aquel no era ni el mayor ni el más exquisito de los Sayat, pero era un buen comienzo en lugar en el que los misioneros podrían hablar sobre la religión y responder con libertad las preguntas que tuvieran los birmanos. ¡Wow! Eso es un milagro. Sí. Día tras día, Adoniram se sentaba con los peldaños del Sayat y gritaba su invitación a quienes allí pasaban. Todo aquel que tenga sed de conocimiento, venga acá. Y la gente venía, algunos para mofarse e insultarlo, y otros para beber té y descansar. Pero escuchaban. Y unos pocos con la intención de escuchar sus palabras acerca de la nueva religión.
El cristianismo, una de las primeras personas en quien Adoniram se fijó debido a la atención que prestaban sus palabras, fue Magnus Nau, un hombre soltero de alrededor de 35 años. Magnus Nau era pobre e iba de trabajo en trabajo. Su primera visita tuvo lugar un viernes y dado que se sentó calladamente sin hacer una sola pregunta, Adoniram se sorprendió de que regresara el día siguiente y también el domingo para asistir a la iglesia. Y una vez más el lunes, el miércoles 5 de mayo, Adoniram escribió en su diario algo por lo cual había esperado años. Estoy empezando a pensar que la gracia de Dios ha tocado el corazón de Magnus Nau. Macuncao. Un nombre poco raro, pero bueno. Macuncao. Parece que incluso demasiado atrevido creer que Dios ya había comenzado a manifestar su gracia entre los birmanos. Adoniram estaba en lo cierto. Magnus Nau deseaba aprender más y para el domingo siguiente ya había tomado la decisión de convertirse al cristianismo. Wow. Para el regocijo de Adoniram, Magnus mostró una determinación anunciando su conversión entre sus compatriotas presentes en el Sayat. Tremendo, profe. Queriendo aprovechar al máximo aquella maravillosa oportunidad, Adoniram invitó a Magnus Nau a que viviera en la casa de la misión. De esta forma, el nuevo converso podría aprender más sobre su nueva fe y ayudar a la distribución de la literatura cristiana. Wow, o sea que como los apóstoles, como los discípulos, ellos, profe, me contaba usted, ¿no? Usted que me enseña Biblia, imagínese que ellos dejaron todo y se fueron para aprender sobre Jesús. Así es. Entonces, el día que Magnus se mudó a vivir con ellos fue uno de los más felices en la vida de Adoniram, quien había intentado viajar a Chittagong. ¿Se acuerdan de ese viaje que duró mucho tiempo y no fue tan bueno? El Chichango. Para traer a algún cristiano birmano que les ayudara a predicar el evangelio, pero aquel intento había fracasado estrepitosamente. Ahora contaba con la ayuda de un creyente birmano que estaba en Rangún. Magnus Nau pidió ser bautizado apenas transcurrió un mes. A Adoniram le agradó su petición en un principio, pero poco a poco un escalofrío comenzó a recorrer su corazón. Uf, yo he sentido eso, profe. Imagínense, aquí dice que no tenía nada que ver con el propio Magnus. Antes, al contrario, este daba muestras de ser un convertido auténtico, que escuchaba, oraba cada día y estudiaba la palabra y hasta predicaba. La sensación de miedo de Adoniram estaba experimentando estaba relacionada con los acontecimientos que estaba teniendo lugar en Rangún. No podía poner el dedo en la llaga, pero sabía que algo no marchaba bien. Algunos funcionarios de poca monta, quienes tan solo un mes antes se hubieran inclinado ante él en la calle, ahora lo acosaban. Casi a diario aparecía ante la puerta de la misión un funcionario demandando dinero en forma de soborno o impuesto. Aquello no era normal y a Adoniram se le hacía la pregunta de ¿qué habría sucedido para envalentonar a estos funcionarios de segunda fila? No. Aquellas circunstancias le hicieron dudar de la conveniencia de bautizar el primer convertido birmano de la misión, hasta cuando no tuviera más claro lo que estaba ocurriendo en este país. Era demasiado arriesgado para todos. Mientras Adoniram intentaba entender el cambio de conducta de los funcionarios del gobierno de Rangún, el virrey ordenó que se prepararan 100 botes para transportarlo en el río arriba hasta Ava. Aquel era el despliegue de la pompa y ceremonia más exuberante que Adoniram y Anna habían visto desde su llegada a Birmania. El misionero no era el único que se preguntaba cuál era la causa de lo que estaba sucediendo. La ciudad entera estaba llena de rumores y murmullos. Las primeras horas del jueves, un día después de la partida del virrey, Adoniram visitó varios sayat alrededor de Rangún, intentando averiguar el motivo de la tensión. Sobre las 10 de la mañana, mientras dialogaba con algunos birmanos, en un sayat llegó corriendo un hombre. «Van a leer un decreto en el juzgado», dijo el hombre jadeando. Adoniram abandonó el sayat, inmediato cruzó la ciudad con paso ligero hasta llegar al juzgado, donde finalmente esperaba encontrar algunas respuestas. Dios. Poco después, la muchedumbre que se agolpaba al exterior abrió paso al mensajero real. La mucha lumbre, o sea, había mucha luz ahí, claro. No, la muchedumbre significa muchas personas. La mucha lumbre, listo. ¿Qué más, profe? Entonces, él iba vestido de un traje rojo, el color de la casa real. El enviado real se subió en una caja de madera tallada.
Abrió un pergamino y comenzó a leer. Escuchen todos. El rey inmortal, extenuado por las fatigas de la realeza, se ha marchado a las regiones celestiales para divertirse. ¿Qué? Su nieto, el heredero, manifestó: ocupa ahora el trono. El joven monarca nos ordena a todos que permanezcamos tranquilos, a la espera de sus órdenes reales. El mensajero enrolló el pergamino y una vez más la multitud le abrió paso. Tan pronto se hubo alejado lo suficiente, las preguntas se apoderaron de aquella turba, o sea, de aquellas personas. ¿Cuánto tiempo llevaba muerto el rey? ¿Qué cambios le dispondrían al nuevo rey? ¿Qué les había ocurrido a los hijos del viejo rey? ¿Tíos del nuevo monarca? Adoniram desapareció en medio del ruido y la confusión y emprendió el camino de regreso a su casa, donde Anne y el matrimonio Coleman, James y Lucy esperaban noticias. A medida que los informes procedentes de la ciudad real de Ava le iban filtrando en Rangún, Adoniram empezó a entender la razón de la conducta reciente de los funcionarios locales. Según se supo, el rey Bodapa había muerto 2 semanas antes de que se leyera el decreto de Rangún. O sea que los habían engañado. Bajik Wadau, el nuevo rey, siguiendo la tradición de innumerables gobernantes, antes que él, había eliminado todos los cuantos pudieran tener la más mínima razón para hacerle desleal. Todos los siervos del anterior monarca, así como la gran mayoría de los integrantes del ejército, fueron asesinados. O sea, para que este individuo quedara de rey. Claro, y porque así él estaba seguro de que nadie lo iba a traicionar porque no eran como empleados de ese rey que había muerto. Entonces, el rey también ordenó que sus tíos, al igual que la buena parte de los líderes provinciales, fueran torturados, estrangulados. Incluso sus hermanos y sobrinos fueron metidos en sacos rojos. ¡Qué terrible! En honor a su condición real. E inmediatamente arrojados al río para que murieran ahogados. Profe, usted también me enseñó, así es el hombre de malvado, ¿cierto? El corazón del hombre es muy engañoso y le hace cometer cosas muy feas. Solo por poder. ¡Qué Solo mal, por chicos! el poder. ¡Qué mal! El reinado de terror se prolongó durante 10 días, finalizados los cuales se hizo un recuento de los muertos. 1.400 miembros de la realeza y otros oficiales, muchos. Además de 12.000 plebeyos, fueron un total de las personas asesinadas. ¡Qué terrible! Finalizados los asesinatos, el rey Badiwau se sintió con la suficiente confianza para enviar mensajeros a las provincias que anunciaran que él era el nuevo rey. Ese era el motivo por el cual los funcionarios locales se habían comportado con tanta avaricia, intentando amasar la mayor cantidad posible de dinero mediante sobornos e impuestos ilícitos, mientras sus superiores intentaban ponerse a salvo de las atrocidades de Bajidau. Adoniram pensaba que el nuevo rey había actuado con particular crueldad y confiaba en no tener que encontrarse con él en mucho tiempo. No obstante, las circunstancias hicieron que pronto tuviera que visitar al hombre que acababa de decretar muerte a miles de sus súbditos. Muy cruel el rey Guau. Súper cruel. En noviembre de 1819 había 2 nuevos convenios birmanos, Maung Tala y Maung Vidai. Ambos nombres significaban joven. Ambos, al igual que hiciera Maung Naung, había pedido ser bautizados. Los Hudson y los Coleman estaban muy contentos de tener creyentes birmanos, elevando a 7 el número de los cristianos protestantes en Birmania. Cuando no había ni uno solo. No había posibilidad de ni uno. Ni medio. Ni medio. También había algunos birmanos de padres u abuelos portugueses que eran católicos romanos, aunque la mayoría de ellos participaban activamente en los rituales budistas. Sin embargo, los cristianos birmanos habían levantado muchas sospechas entre los habitantes de Rangún. Hasta aquel entonces, los misioneros eran mirados con lástima por la población, debido a que su meta de hacer convertidos a los cristianos era ridícula. Todos sabían que un birmano budista nunca renunciaría a su fe. Para hacerse cristiano, el cristianismo era para los blancos. Pero las cosas habían cambiado con la reciente conversión de los 3 birmanos. Casi de la noche a la mañana, los misioneros empezaron a ser vistos como una amenaza.
para el estilo de vida budista. A consecuencia de ello, el trabajo de la misión sufrió una paralización. Nadie quería ser visto a menos de 100 metros de Adoniran y sus colaboradores. El Sayat permanecía vacío día tras día y los funcionarios aplicaban métodos maliciosos y mezquinos para acosar a los misioneros. Adicionalmente, el nuevo rey ordenó la construcción de nuevos Sayats, los cuales estuvieran dirigidos por sacerdotes budistas. Adoniran y los Coleman tenían la impresión de que les estaban atando una cuerda alrededor de sus cuellos y tenían que hacer algo. En una carta enviada a la familia, Adoniran explicaba el motivo por el cual había decidido viajar a Ava para entrevistarse con el rey. Tenemos que explicarle nuestra situación al rey. Si recibimos su desaprobación, todos los esfuerzos misioneros tendrán que parar. Si continuamos con su favor, ninguno de nuestros enemigos podrá tocar un solo cabello de nuestra cabeza. ¿Qué será lo que va a decir ese rey guau? Imagínense, quién sabe qué irá a decir. Al abandonar Rangún con el destino a Ava, tanto Adoniran como James Coleman desconocían si volverían a ver a sus esposas. El rey era despiadado y no tenía motivo ninguno para autorizar la predicación de la religión cristiana en su reino. Claro, más bien lo contrario, profe. Y por si esto no fuera suficiente, el viaje casi 600 kilómetros en Rangún y Ava era muy peligroso. La ruta hasta Ava seguía el curso del río hasta su desembocadura de Iradawi, y a partir de allí había que seguir un curso desde el último para adentrarse en las profundidades del corazón de Birmania. Por allí, en uno de nuestros videos, uno de nuestros chicos comentó que por qué no iban en carro, que porque era mucho más fácil. Y había que explicar que estas regiones solamente se conectaban por ese río. Entonces la única forma de transportarse era a través de ¿qué? Del río, por las lanchas y los botes y los barcos. Y los rapidiños y los pequepeques. Todas esas cosas, pero por carro. O sea, yo no creo que tuvieran como el Chevrolet de mi papá. Entonces, la ciudad dorada, nombre por el que también se conocía Ava, solo había sido visitada por un puñado de europeos. Adoniran no dejaba de sorprenderse ante el gran número de ciudades abandonadas a las orillas del río que se encontraba a su paso. Hecho que tenía su origen en una inusual costumbre birmana a lo largo de miles de años, y siempre que llegaba el momento de coronación de un nuevo monarca, insistía que la construcción de una nueva capital en su honor. Se trataba de ciudades enormes, exuberantes, que eran teoría. Debían superar la capital edificada por su predecesor. La nueva ciudad pasaba a ser la sede oficial de todos los asuntos y negocios gubernamentales, al tiempo que la capital anterior era abandonada y terminaba siendo engullida por la vegetación de la selva. Qué terrible, bro. Un desperdicio impresionante. El rey ya había decretado que Amarapura fuese la nueva capital. ¿Amarapura? Amarapura. O sea que la señora era muy pura, la Amara, porque es que me imagino que no hacía nada la señora porque Amarapura. Amarapura no era una señora, era una nueva capital. La ciudad estaba situada a poca distancia del sur de Ava. No obstante, la mayoría de la gente continuaba refiriéndose a la nueva capital como Ava, dado que Amarapura estaba considerada como una extensión de la antigua capital y no como una ciudad completamente nueva. Un número reducido de personas aún vivían en los edificios gubernamentales, templos y padogas situados a la orilla del río, pero casi todos eran pobres, marginados de la sociedad birmana o miembros de los temidos dacoits, unas bandas de piratas armados que atracaban a los barcos que navegaban en aquellas latitudes. También tenían piratas, bro. Entonces, resulta que el barco, esa banda de los dacoits intentó abordar el barco que viajaba a Adoniran y James Coleman, pero la tripulación repelió el ataque disparando una salva de tiros sobre sus cabezas. El mes que duró la travesía fue tenso, dado que nadie sabía si volvería o si ellos seguirían siendo atacados por aquel grupo de dacoits. Finalmente, el 25 de enero de 1820, mientras miraba por encima de la elaborada cabeza de dragón situada en la proa del barco, Adoniran divisó la torre dorada del Palacio Real. Poco después, el barco atrancaba en Ava, junto a la orilla del río. Los misioneros dedicaron el día siguiente a intentar obtener autorización para la audiencia con el rey, algo que hubiera resultado imposible, claro, de no ser porque Maya Dayman
antiguo virrey de Rangún, en la actualidad era el primer oficial del nuevo rey. A pesar de no haber gozado nunca de una gran amistad con Adoniram, la virreina había sido la buena amiga de Anne. ¿Se acuerdan que ella la invitó y la consoló cuando Anne perdió a su bebé? Claro. Como consecuencia de ello, el virrey decidió ayudarlos para que pudieran ver al rey. Esa misma noche llegó un barco en un mensajero que portaba una carta a la cual le comunicaban a ellos la aprobación de una audiencia con el monarca al día siguiente. Aquella noche ninguno de los misioneros pudo conciliar el sueño. Dedicaron el tiempo a orar, a hablar de los tendidos sobre la cubierta del barco. El futuro del cristianismo en Birmania iba a decidirse apenas unas horas más tarde. Wow. Se levantaron con las primeras luces del día. Cada uno llevaba unas ropas especialmente hechas para la ocasión. La elección de la vestimenta no había sido fácil, pero finalmente se decidieron por unas túnicas largas como las que llevaban los monjes budistas. Claro. Adoniram confiaba que las túnicas pudieran recordar al rey que ellos también eran sacerdotes, aunque no budistas. El polvo de las calles sin pavimentar se levantaba alrededor de Adoniram y James. En su camino hasta el Palacio Dorado, cada uno llevaba consigo 3 ejemplares de la Biblia. Adoniram había pagado importantes sumas de dinero para bordar en oro la cubierta de la misma a fin de regalárselas al rey. Cuando llegaron a la garita de la Guardia Real situada en la muralla exterior del palacio, el guardia les ordenó que se quitaran los zapatos y lo acompañaran al pasillo exterior. Una vez allí, uno de los numerosos funcionarios los llevó a una gran sala. Adoniram tomó un profundo respiro al entrar. Cada centímetro de la habitación, así como todo lo que en ella había, el sillón, los pilares, los abanicos, eran de oro. ¿Qué? Tenía una casa de oro. Imagínate, también habían 12 hombres birmanos de pie. ¿Tendrían inodoros de oro? Tal vez. Adoniram supo que algunos serían sirvientes y otros importantes funcionarios que habían llegado para ser recibidos por el rey. Claro. Un siervo entró a la sala repentinamente y produjo un pequeño alboroto. «¡Los pies dorados vienen hacia acá!», gritó al lanzarse al suelo alfombrado. Todos los birmanos siguieron su ejemplo y se tumbaron de cara contra el suelo. Adoniram miró a James y le dijo: «Supongo que debemos arrodillarnos ante el monarca». James imitó a su compañero. Un minuto después entró en la sala un hombre de baja estatura y piernas arqueadas, portando una túnica de muselina blanca con una faja escarlata y un turbante sobre la cabeza. El silencio era absoluto. Ninguno de los hombres postrados en el suelo movió un solo músculo. El hombre de poca estatura, a quien Adoniram identificó sin duda alguna, era el rey. Observó que los hombres blancos arrodillados frente a él. «¿Quiénes son estos hombres?», demandó Adoniram. Pensó que sería mejor que él mismo respondiera. Inclinando ligeramente la cabeza, contestó: «Somos los maestros religiosos sobre quienes has oído hablar antes». El rey estaba perplejo. «Hablas igual que un birmano. ¿Cómo es posible? ¿Qué quieren?». En su idioma natural. Ajá. El oficial que tenía la petición para el rey levantó la cabeza de la alfombra y le habló en voz baja: «Si es de su agrado, majestad, estos hombres tienen una petición que presentarle». «Léela de una vez», ordenó el rey, acomodándose en el trono. El oficial, quien aún permanecía tumbado sobre la alfombra, colocó a petición delante del rostro y comenzó a leer: «Los maestros estadounidenses se presentan para recibir el favor del rey excelente, el soberano de la tierra y el mar, habiendo escuchado acerca de la magnitud del poder real, de la prosperidad y tranquilidad de la nación real». Mientras el oficial continuaba leyendo, Adoniram observaba el rostro del rey, tratando de detectar alguna señal de lo que estaba pensando. Por lo menos aparentaba prestar atención. La petición explicaba que los misioneros habían llegado a Ava, procedentes de Rangún, a fin de solicitar la autorización del rey para hablar a la población birmana de su religión sin tener que padecer hostigamientos gubernamentales. Terminada la lectura, el rey solicitó a petición. Adoniram contempló y, asombrado, como se arrastró boca abajo el oficial hasta el trono y le entregó el papel. El rey volvió a leerla con atención.
¿Tienes algunos ejemplos de esta religión? Preguntó Adoniram. Oh, ¡qué momento tan importante! Adoniram rebuscó en uno de los bolsillos de su túnica y sacó uno de los tratados para entregárselos al rey, quien leyó las primeras palabras y lo dejó caer al suelo. Uy, no. Adoniram No le sintió importó. que un escalofrío le recorrió su cuerpo. Aquella no era una buena señal. El rey miró a los dos misioneros. Adoniram no sabía qué decir. Afortunadamente, el cortesano que tenía las 6 Biblias se puso de rodillas y las ofreció de regalo al rey. Llévenselos de aquí, dijo el rey. En mi reino no hay lugar para libros religiosos extranjeros. No, Después de todo esto se levantó y abandonó la sala. no. Cuando el rey se hubo marchado, todos los birmanos se levantaron y se marcharon apresuradamente. Ninguno miró a Adoniram o a James Coleman, excepto el oficial que había leído la petición. Tienen que marcharse ahora mismo. ¡Rápido!, dijo el oficial, empujándolos a través de la puerta dorada. Al rey no le ha agradado su petición y tienen que marcharse. Profe, ¿ya? Ya, así vamos a quedar. No. Sin saber qué va a pasar. ¿Cómo? Profe, pero, ¿sabe una cosa? ¿Qué pasó? Yo pensando, ¿no? Así como cuando uno piensa. Claro. Ellos han tenido muy malas cosas y vivencias, ¿cierto? Muchas, sí. Pero hay algo que no han perdido. ¿Qué no han perdido? La fe. Eso es verdad, no han perdido la fe. A pesar de todo, hay gente que dice, uy, todo esto malo que me ha pasado, No, eso ya. debe ser que Dios no existe. Ujú. Y ellos siguen trabajando para Ellos Dios. siguen trabajando para Dios. Entonces, pues ya nos vamos a despedir de nuestros amiguitos y nos vamos a ver en una próxima oportunidad con nuestro querido Mr. Watson. Oh, sí. Y pues, acuérdense de la pregunta que él dejó, pueden devolver y mirar la pregunta que él dejó. 1819. ¿Qué profe. pasaría en ¿Qué pasó? 1819? Y nosotros nos despedimos de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad para una nueva lectura para saber qué va a pasar con nuestros amigos misioneros. Chao.